De terrorismos a terrorismos 11. El imperio contraataca 2. La superpotencia tiene permiso. Parte 1. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Mi corazón está lleno de sangre. Incluso si me ahorcan, seguiré escribiendo poemas y pintando estas páginas con mis palabras. Niño afgano. Con su ubicación geográfica dentro del macrocontinente, en la ancha faja horizontal asiático, europea, en la que el comercio representa una actividad preponderante desde hace siglos que llegan a ser milenios, conectándose China con el Medio Oriente a través de la ruta de la seda que cruza el Asia Central, el territorio que hoy conforma Afganistán ha sido zona de paso con una orografía accidentada, pero inevitable de recorrer. El nudo del gran camino de la seda y las especias, condición que ha caracterizado a esta región, determinando el que sea una tierra de fronteras atravesadas por caravanas de mercaderes, así como por ejércitos en tránsito a conquistar alguna rica ciudad ubicada en y más allá de sus confines. Como región yuxtapuesta a los grandes estados arcaicos asiáticos, o en su momento al macedonio, para ser ya una región con características propias, cuyo nombre ya sonaba con coherencia para cuando Heródoto lo menciona como la tierra de los caballos, Ashibagán, conociendo reinos efímeros que van quedando subordinados a otros foráneos, siendo el caso de que el reino de Kusán, de carácter budista, al igual que aconteciera en la Mesopotamia, sucumbió ante las acometidas de nómadas que irrumpen una y otra vez, así ocupada por turcos occidentales, hasta que la presencia de los califas hizo de Ghazni un parangón en Bagdad. Habiendo conocido el terror mongol, llevado por las hordas de Gengis Khan y Tamerlán, genocidas y arrasadoras de ciudades y aldeas, para que quien sobreviviese lo fuese como esclavo, dice la leyenda que Khan Tuli, hijo de Gengis Khan, había asediado durante meses Herat, la perla de Jorasán, y que cuando la ciudad se rindió, de varios centenares de miles de habitantes, solo 40 quedaron con vida. La misma suerte corrieron las ciudades de Bamián y Balkh. Para el siglo XV, resucita Afganistán bajo el dominio de los Timúridas, reinado de ilustrados que da paso a principios del siglo XVI a formar parte del imperio del Gran Mogol, cuya dinastía perdura por 2 siglos y medio, verificándose un esplendor a mediados del siglo XVI. Fue bajo el reinado de Akbar, en pleno clímax de la cultura mogólica, que este monarca intentó crear una nueva religión, la fe divina, cual prodigiosa mezcla de budismo e islamismo, destinado al fracaso por la distinción cualitativa entre ambas y su aferrado acervo. El siguiente episodio de ocupación por una potencia extranjera lo protagonizan los persas, cuyo Shah Nadir destruyó la hermosa y rica ciudad de Kandahar para reedificarla a su gusto. En eso estaba cuando sucumbe a manos de un patriota. Y es tiempo para que se reúna la Jirga, el Consejo de Ancianos, de las tribus más importantes, a proclamar la formación de un Estado independiente, eligiendo colocar la corona de espigas de trigo en la testa de Ahmad Shah Durrani, quien gobernó unificando el territorio para convertirse en el Baba, padre de Afganistán. Mas su herencia no perdura, pues sus nietos, en las acostumbradas discordias de los herederos materializadas en guerras intestinas, terminan por debilitar al reino, pero las tribus perduran. Puesto que Afganistán es una región propicia para que fluya la vida tribal seminómada que perfila la configuración de una heterogeneidad étnica muy pronunciada, los Pushtun, que habitan en el centro, este y sur del país, constituyen la etnia numéricamente dominante y políticamente hegemónica del país. Otras etnias importantes son los Gilzai y los Uzbek, ambas de origen túrquico,
distribuidas respectivamente en las colindancias de Pakistán y al norte, los Tajik, de origen persa, y los Chachar, Aimak y Hazara, de origen mongol. Los Tajik y el pequeño grupo de los Kafir de Nuristán conforman lo que probablemente fueron las poblaciones autóctonas del país en un pasado remoto, con la excepción de los Hazara y los Kizilbash de Kabul, que son musulmanes chiitas. La gran mayoría de los afganos son sunitas. Un estado de dimensión nacional aparece como Afganistán hasta el siglo XVIII, en los tiempos en que en Occidente cristaliza la modernidad consumada, pasando a ser una nación bajo las presiones de imperios, turco, ruso, británico, que se disputan la región, como área fronteriza que hace las veces de amortiguador entre los dominios de tales imperios. Estado que aparece como un molde que se implanta en la geografía estableciendo fronteras artificiales que dividen a una misma etnia, ubicándolas en dos o más naciones distintas. De acuerdo con los objetivos colonialistas occidentales, se procura establecer gobiernos centrales que funcionen como virreinatos, puesto que la principal actividad que cumplen estos estados pseudomodernos, subdesarrollados y colonizados, es la de poner orden y propiciar la administración de los recursos económicos que interesan a los imperialistas modernos y o norteamericanos. Así ha acontecido desde los siglos XVI con las diferentes etapas de colonialismo y neocolonialismo. Durante buena parte del siglo XIX, Afganistán fue gobernada por títeres impuestos por la corona británica. En las primeras décadas del siglo XX, al ir cambiando la correlación de fuerzas entre las potencias occidentales, los Estados Unidos van desplazando a los ingleses en la hegemonía mundial, por lo que la presencia estadounidense como programa empresarial de respaldo a capitalistas afganos se promueve entre 1949 y 1952, instituyéndose un parlamento liberal. Tras la separación de Pakistán de la India, Afganistán apoya a tribus rebeldes que han quedado comprendidas en Pakistán en la región de Pashtunistán, por lo que los pakistaníes bloquean la ruta de comercio afgana hacia el este, motivo por el cual Afganistán comienza a buscar el apoyo de la URSS. Hacia 1953, el general Mohammed Daoud Khan da un golpe de Estado implantando un régimen que intenta secularizar a la sociedad afgana a la manera soviética, con políticas autoritarias y represivas, apoyándose en la modernización del ejército con armas y pertrechos proporcionados por Moscú, sin que ello significara la renuncia a la ayuda que pudiera recibir de Irán o de los propios norteamericanos interesados en penetrar en el patio meridional de la Unión Soviética. Problemas internos y conflictos con Pakistán son la causa de que Daoud Khan sea depuesto por una rebelión militar. Era el año de 1961. Posteriormente, Muhammad Yusuf fue el primer ministro que encabezó un gobierno de tecnócratas e intelectuales que propuso una nueva constitución en 1964 de corte liberal demócrata, pero con respeto a los valores tradicionales del Islam y la monarquía. Este ordenamiento prohibía indirectamente la formación de partidos opositores de izquierda. De 1965 a 1972, la inestabilidad cundió. Hubo 5 primeros ministros y un intento liberal democrático que no pudo consolidarse. Los modernizadores afectaron la propiedad agraria de añejas clases terratenientes. Tratábase de un grupúsculo de políticos, profesionistas, intentando la modernización de un país eminentemente agrario y tradicional en sus costumbres religiosas. Una especie de tecnocracia imponiendo una modernización intransigente y desde las oficinas de gobierno, ajenos a las condiciones seculares del pueblo, por lo que tal intento estaba destinado a fracasar. Lo que aprovechó Daoud Khan para volver al poder, devolviendo el golpe de Estado en julio de 1973, apoyándose en grupos de izquierda que proclamaron una república afgana y un consejo revolucionario ligado a un partido único, una calca del modelo soviético. Sin embargo, divisiones internas entre los grupos que configuraban la izquierda debilitaban al gobierno de Daoud,
quien en 1978 inició una reconciliación con sus vecinos musulmanes, alejándose de los soviéticos, motivo por el cual Daud es derrocado y asesinado para que Nur Muhammad Taraki quede al frente del gobierno prosoviético. Durante su mandato se intensificó la secularización de la sociedad afgana de una forma unipolar, lo que a los tradicionalistas musulmanes les parecía un ateísmo imperdonable. Entonces, Taraki se inclinó más hacia los países de la órbita soviética. Precisamente recién volvía Muhammad Taraki de un viaje a La Habana y a Moscú en septiembre de 1979, cuando fue destituido por su primer ministro Haj Fisullah Amin, otro autócrata que establece un régimen de terror cuyo objetivo es imponer por la fuerza la política económica modernizante, lo que levanta en su contra a diversos grupos islámicos, algunos de ellos con sus dirigentes exiliados que van a dar a Pakistán o a Irán, creándose la alineación internacional que pasa por la alianza Estados Unidos, Arabia Saudita, Pakistán en apoyo a los rebeldes, toda vez que los soviéticos se van involucrando más con el gobierno de Kabul. Haj Fisullah Amin tan solo estuvo durante 3 meses como sumo pontífice en el palacio de Kabul antes de que los soviéticos lo tomaran y lo ejecutaran, instalando en su lugar a Babrak Karmul, eminentemente un títere, cuyo régimen podía existir al contar con el apoyo de la URSS, haciéndose notorio que la modernización intentada por diversos gobiernos afganos oscilaba entre el sistema occidental y el soviético, pero los intentos desembocaban en fracasos y en cambios bruscos, interrumpidos por la contraparte apoyada por el otro sector imperialista. Por eso se trataba de una modernización colonialista que privilegiaba los intereses de las potencias hegemónicas, siendo el caso que ambos sistemas son rechazados por la cultura islámica oriental de raigambre arcaica, lo que significa de por sí un choque entre la modernidad industrial, en sus dos versiones, contra la preferencia teocrática islámica fragmentada en un sinnúmero de etnias y tribus, configurándose una situación que históricamente tiende a dar lugar a la aparición de un autócrata, el típico déspota oriental, combinado con el virrey colonial.